Ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Héctor Flores Ábalos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo en materia de fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia. En uso de la tribuna el senador Héctor Flores Ábalos. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar una iniciativa que, como refería el presidente de la mesa directiva, propone derogar la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunque no precisamente con el propósito de fortalecer las facultades de la Suprema Corte, sino con la intención fundamental de dotar a nuestra Ley de Amparo de una hipótesis hasta hoy no contemplada, que no hace sino aumentar, engrosar, fortalecer las posibilidades del gobernado de acudir a la protección de la justicia federal. Como les decía, se propone efectivamente derogar la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya hipótesis prevé como improcedente este juicio de garantías en contra de reformas o adiciones constitucionales, así también como regular el recurso de revisión constitucional. En este sentido, es importante mencionarles que se estudiaron todas las ejecutorias y razonamientos que la propia Corte ha esgrimido a lo largo de casi 60 años de actividad jurisprudencial. En primera instancia, debe decirse que los artículos 103, 107 y 135 de la Constitución no prevén expresamente esta improcedencia. No existe prohibición expresa para que el juicio de garantías sea procedente en contra de reformas constitucionales, por lo menos no a nivel constitucional. Entonces, todo lo que se deriva de la Ley de Amparo está sujeto a interpretación. En el año de 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo. Se creó el interés legítimo, se previó la existencia de particulares equiparados a autoridades responsables, entre otros cambios significativos. En la denominada nueva Ley de Amparo, que se expidió hasta abril de 2013, se agregó efectivamente la fracción primera del artículo 61, misma que hace expresamente improcedente el juicio de amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución. Una iniciativa retomó las consideraciones de una sentencia anterior de la Corte para sustentarla, pero no existió un razonamiento, no existió un análisis pormenorizado de esta hipótesis legislativa para justificar la improcedencia que se estaba incluyendo en el artículo 61, fracción primera. En contraste, en el año 2015 y 2017, la Corte ha resuelto casos promovidos por asociaciones quejosas en defensa de derechos colectivos, en los que se replanteó por parte de la propia Suprema Corte de Justicia los efectos y alcances de la relatividad de las sentencias. En el segundo de estos casos, de estos expedientes, el amparo identificado con el número 1359/2015, promovido por esta asociación denominada Artículo 19, que promueve derechos de periodistas, se dijo por la Corte que debía replantearse el principio de relatividad de las sentencias, pues con base en el interés legítimo que ahora se tutela constitucionalmente, es necesario extender sus efectos para proveer una máxima protección a los derechos difusos y colectivos, por lo que es posible beneficiar de forma accidental a otras personas diversas de los quejosos.
Siempre lo subrayamos, que existan violaciones patentes, manifiestas o evidentes a derechos humanos. El artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades a emprender siempre una intelección de las normas extensible y favoreciendo a la persona. Reitero, no existe fundamento constitucional para sostener la improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución. Como es sabido, las interpretaciones y las leyes no pueden ser a lo largo de su desarrollo más restrictivas, sino que deben prever una mejor protección de los derechos fundamentales. De manera, compañeras y compañeros, que vengo a proponer esta iniciativa que, como decía en un principio, no pretende sino ampliar las posibilidades de procedencia del juicio de amparo y con ello otorgarle la posibilidad a los gobernados de demandar la inconstitucionalidad de una reforma o adición a la propia Constitución cuando exista, reitero, una violación evidente, manifiesta o patente de derechos humanos. Es importante recordar, y con esto concluyo, que uno de los efectos de condena en la sentencia del ya multicitado caso Rosendo Radilla contra México fue precisamente la interpretación conforme del artículo 13 constitucional para salvar su inconvencionalidad. Así, la iniciativa no desconoce que la contradicción de tesis 293/2011 se precisó que si existe alguna restricción constitucional, debe permanecer esta sobre lo que establezcan los tratados internacionales. Es importante, pues, compañeras y compañeros, que analicemos esta iniciativa y le demos la posibilidad a los gobernados de tener un medio más eficaz de defensa de violaciones de sus derechos fundamentales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Flores Ábalos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.